Empezamos la segunda clase, que es para resolver el TP2. O sea, de acá deberían terminar con los contenidos necesarios para resolver el TP2. Y la primera partecita chiquita que vamos a contar es sobre cinemática. ¿Sí? ¿Qué es cinemática? Bueno, viene del griego kinein, todo lo que sea cine, cinemático, kine en inglés, o sea, kinético, todo eso refiere al movimiento. ¿Sí? Y en el caso de la cinemática es la descripción del movimiento de un objeto puntual. Así lo vamos a ver nosotros. ¿Sí? No nos interesa en este punto por qué el objeto se mueve como se mueve, o sea, qué causa que se mueva de una manera o que cambie la forma de moverse. Solo nos vamos a remitir a describir ese movimiento. ¿Sí? Y además, todo lo que describamos va a ser movimiento de un punto. No vamos a preocuparnos si el objeto es extendido, ¿no? Si mide 2 metros el objeto, 3, 10, 20. ¿Sí? Es como si lo viéramos de muy lejos. ¿Sí? Entonces, todo lo que vamos a describir es eso, está caracterizado por la posición de un punto en el espacio. Entonces, lo que va a describir la cinemática es la trayectoria de estas partículas puntuales, y por trayectoria se entiende la secuencia de posiciones que van ocupando en el espacio. ¿Sí? Entonces, si un objeto en un dado sistema de referencia está quieto, va a estar siempre en la misma posición del espacio. Ahora, si se empieza a mover, yo ahí puedo describir una trayectoria, que es la secuencia de puntos que va ocupando a través del tiempo. ¿Sí? Viendo cuál es la relación entre la distancia que se traslada en un dado intervalo y la longitud de ese intervalo, o sea, cuánto tiempo transcurre, ahí yo puedo definir la velocidad, vamos a ver, que es la tasa de cambio en la posición, y la velocidad puede ser constante, o sea, puede estar cambiando la posición a tasa constante, o puedes ir cambiando inclusive la velocidad. Entonces ahí lo que vamos a tener es aceleración, y eso es la tasa de cambio en la velocidad. Entonces ahora vamos a estudiar eso. Lo primero que tenemos que definir entonces es el vector posición. Ya vimos mucho de vectores en la clase pasada. Lo que vamos a usar acá es describir la posición de cualquier objeto en el espacio como con el vector que va desde el origen de coordenadas, dado un sistema de coordenadas. Tenemos que siempre arrancar definiendo un sistema de coordenadas y que quede bien claro qué sistema de coordenadas estamos usando, tanto la posición del origen, del 0, 0, 0, como la orientación de los ejes. Y entonces todos los vectores posición van a partir, van a arrancar en el origen, como este, y van a terminar con la punta en el punto que va a ser la posición que a mí me interesa, que quiero describir. ¿Sí? Entonces, los vectores posición van a ser todos con origen en 0, 0, 0 y el extremo en el punto que yo quiero indicar. Es un vector, le vamos a llamar R en 3 dimensiones, ¿sí? Lo denoto con la flechita, y va a tener componentes, las componentes que van a ser las coordenadas del punto donde está la punta del vector. ¿Sí? Y esa posición, como ustedes ya habíamos aprendido, ¿no? Las componentes de los vectores se calculan restando las coordenadas de los puntos extremos, y como la coordenada del punto inicial es 0, 0, 0, acá correspondería poner R menos 0, Rx menos 0, Ri menos 0, Rz menos 0, entonces te queda Rx, Ri, Rz. O sea, las componentes del vector son las coordenadas del punto donde está ubicado el extremo final del vector. Como ya vimos también, a este vector lo podemos representar ya incluyendo la base del espacio, o sea, los ejes, denotando cuáles son los vectores directores de los ejes de coordenadas. Entonces lo podemos escribir como una combinación lineal de los versores, ¿sí? Rx por y, Ri más Ri por j más Rz por k. Bien. De nuevo, la posición es relativa, entonces si cambio el sistema de referencia, ¿sí? Mi vector posición para el mismo punto va a ser otro. Es obvio eso cuando le digo, bueno, esa silla está a 3 metros. ¿A 3 metros de qué? Bueno, 3 metros mío, a 3 metros de la puerta, a 3 metros. Depende qué uno tome como, como punto de referencia, y van a ser las coordenadas que va a tener este punto. La posición depende del sistema de referencia, o sea, la posición es relativa. Bien. ¿Qué es el movimiento? Entonces es el cambio de la posición en el tiempo. Transcurre el tiempo y mi posición va cambiando. Entonces, ¿qué necesito yo para estudiar el movimiento? Necesito algo que me permita definir la posición, o sea, un sistema de referencia, ¿no? Con sus ejes, y algo que me permita medir el tiempo, con un cronómetro.
Entonces, con estos dos objetos yo voy a poder describir el movimiento. ¿Sí? Lo que voy a hacer entonces es pensar a la posición como una función del tiempo. ¿Qué es una función? Es un algoritmo matemático al cual yo le ingreso valores y me devuelve otros valores. ¿Sí? Una función es, por ejemplo, x más 2, siendo x la variable, ¿no? Entonces es una función que me dice que a cualquier número que yo ingrese le sumo 2 y ese va a ser mi resultado. X más 2 evaluada en 1 es 1 más 2, eso da 3. X más 2 evaluada en 8 es 8 más 2, eso da 10. ¿Sí? Piénsalo como una maquinita, le entran valores, le salen valores. Las funciones pueden ser escalares, o sea, pueden ser funciones que me devuelvan un escalar, o pueden ser funciones que me devuelvan un vector. El vector posición, la función posición va a ser una función vectorial. Entonces va a tener tres componentes en el espacio, X y Z, ¿sí? Y va a ser una función, como dijimos, del tiempo. Acá, para cada tiempo que yo meta acá, voy a tener funciones en cada coordenada que me van a devolver cómo varía cada coordenada. ¿Sí? Entonces yo puedo empezar a hacer una tablita de este estilo. A cierto T1 voy a tener una coordenada X1, una Y1, una coordenada Y1 y una coordenada Z1. A un tiempo T2 vuelvo a meter otro valor acá y hago las cuentas que me correspondan, que me indiquen la forma de la función. Acá no están indicadas. Y voy a tener una coordenada x2, una coordenada y2 y una coordenada z2 y así con todos los tiempos. Y esto puede ser 1, un segundo, por ejemplo, y acá me van a salir 1 metro, 3 metros, 8 metros, y acá puedo evaluarlo después a los 10 segundos, y acá me van a salir 25 metros, 30 metros, 2 metros. ¿Sí? Esto indica, fíjense cómo puse la tabla, ¿no? Que el segundo, perdón, el tiempo lo mido en segundos y las posiciones las mido, las coordenadas las mido en metros. ¿Sí? Esto significa que estos ejes están en metros. Fíjense que yo acá estoy evaluando de forma discreta. ¿Qué significa? Que miro en un valor, después miro en otro valor, pero yo puedo mirar en infinitos valores, porque la trayectoria en física clásica es continua. Si yo no es que si evalúo al segundo y me da una posición, por ejemplo, que esté acá, la partícula, y después evalúo a los 10 segundos, que mi valor T2 sea 10 segundos, y está acá, no significa que se teletransportó de acá hasta acá, de R1 a R2, sino que recorrió de alguna manera, que no la conozco hasta que no evalúe toda la función, o de forma muy fina a la función, nunca la puedo evaluar todas porque estos son infinitos valores, no se teletransportó de acá hasta acá, ¿sí? De alguna manera llegó continuamente pasando de posición a posición de un punto al otro. Si yo quiero averiguarlo, tendré que evaluar la función en todos los puntos. ¿Sí? Que no se puede, porque son infinitos, porque el espacio es continuo. ¿Sí? Yo puedo evaluar tan fino como quiera, pero siempre voy a poder evaluar entre dos puntos. Porque siempre hay más puntos entre esos dos puntos. ¿Sí? Entonces, la posición va a ser una función vectorial del tiempo cuando yo estoy estudiando el movimiento. Entonces, bueno, acá fíjense, ¿no? Lo hice de nuevo. Evalúo mi función posición que va a tener estos valores, los evalúo a un tiempo 1, está acá, a un tiempo 2 está acá, a un tiempo 3 está acá y a un tiempo 4 está acá. ¿Sí? ¿Podría evaluar un valor intermedio? Sí, seguro. ¿Qué valores pueden tener estos tiempos? Los que yo quiera. Puedo evaluar en cualquier lado. Eso se llama el dominio de la función. Bueno, en el caso del tiempo son positivos en general o no. Si yo pongo el 0 y puedo decir, bueno, ¿dónde estaba antes de que yo empezara a medir? Eso también se puede hacer. Pero son números reales, ¿no? Bien. Entonces, cuando hay cambio en la posición, si no hay cambio en la posición, yo evalúo mi R de t, ¿no? Mi función posición la evalúo a t igual 1 o a t igual 0, por ejemplo, y me va a dar un valor. Si la evalúo a t igual 2 y me va a dar el mismo valor. Y a t igual 100 y me va a dar el mismo valor. Eso significa que la partícula está quieta en ese sistema de referencia. ¿Sí? Que está siempre en la misma posición, x1, y1, z1, y después me va a dar el mismo valor de x, el mismo valor de y, el mismo valor de z. Ahora, si esa partícula se está moviendo, ¿sí? Estos valores van a ir cambiando cada vez que yo evalúe en diferentes valores de t, ¿sí? Y yo ahí voy a poder definir primero el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es lo que vimos. No, perdón, lo que vamos a ver ahora al final, en la filmina que viene, perdón. El desplazamiento es la variación en la posición. ¿Sí? Acá está. El desplazamiento, el vector desplazamiento es la resta
entre la posición final y la posición inicial. Como es una resta de vectores, es un vector. ¿Se acuerdan cómo se hacía la resta de vectores? Gráficamente yo mandaba un vector que salía de la punta del que resta a la punta del otro. ¿Sí? Entonces, el desplazamiento es este vector que está acá. Ahora quiero ver que tengan cuidado que no es lo mismo que la distancia que recorre la partícula, ¿no? Como ven acá, el desplazamiento es simplemente la diferencia entre la posición inicial y la posición final. Si, por ejemplo, en el delta t que yo estoy recorriendo, o sea, si yo evalúo a t1 igual a 0, por ejemplo, y a t4 igual a 20, y si en ese delta t la partícula fue y vino, y resulta que yo evalué en dos tiempos, pero en esos dos tiempos la partícula estuvo en el mismo lugar, porque en el intervalo fue, vino, y yo ahí justo volví a evaluar, esto va a dar 0. ¿Sí? Porque si R4 es igual a R1, esto me da un 0, me da el vector nulo, no hubo desplazamiento. ¿Sí? Entonces no es lo mismo el desplazamiento que la distancia recorrida. Bueno, dividiendo el desplazamiento en un dado intervalo de tiempo, o sea, en una diferencia de tiempos, dividido el valor del intervalo, yo lo que obtengo es algo que se llama velocidad media. Es la velocidad media en ese intervalo. Acá, por ejemplo, lo evalué. Acá va final, inicial, final, inicial. Yo lo evalué entre el punto 1 y el 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular la velocidad media entre el punto 1 y el 4? La posición la posición 4 menos la posición 1, dividido el tiempo cuando estaba en la posición 4 menos el tiempo cuando estaba en la posición 1. Final menos inicial. Cada vez que vean una delta, es una letra griega mayúscula, la que suena como una D, y eso implica final menos inicial. Delta cualquier cosa es cualquier cosa final menos cualquier cosa inicial. ¿Sí? Es lo que se usa en física para variación. Bien. Perdón. Entonces, y como el vector velocidad media es el vector desplazamiento dividido un escalar, ya habíamos visto en la clase pasada, esta vez sí, que un vector dividido un escalar o multiplicado por un escalar, es lo mismo, tiene la misma dirección, conserva la dirección, y lo que cambia es el módulo, ¿no? Acá no lo dibujo a B media exactamente acá, no vive en este espacio, porque estos no son ejes de velocidad, son ejes de posición. Solamente lo dibujé encima para que vean que, eh, que es paralela la velocidad media al desplazamiento, porque necesariamente tiene que serlo porque es igual al desplazamiento dividido un escalar. Pero no acá, en este espacio de coordenadas, no vive la velocidad. Tendría que tener acá ejes que me indiquen velocidad. ¿Sí? Bueno, eso. La velocidad media tiene la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema en el que me dicen, bueno, viajo de La Plata a Junín, la distancia en línea recta de La Plata a Junín son 280 kilómetros. Lo hago en 4 horas. ¿Cuál es el módulo de la velocidad media? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acá poner la diferencia de posiciones. Yo hago un sistema de referencia. Acá. Para este sistema de referencia elegí cualquiera, no importa. Voy a tener un vector que sea la posición de La Plata, R La Plata, y un vector que sea la posición de Junín, R Junín. Independientemente de por qué camino haya ido de La Plata a Junín, el vector desplazamiento entre La Plata y Junín es este rojo, ¿sí? Porque es la resta de estas dos posiciones. Recuerden, si yo hubiera ido y vuelto en ese tiempo, el vector de desplazamiento sería 0. Entonces no es lo mismo la distancia, que es lo que está acá marcado en Google Maps, ¿sí? Que el desplazamiento. Entonces el vector rojo es el vector desplazamiento, RJ menos RLP, y lo divido por el tiempo que tardé entre esas dos posiciones, ¿sí? Y eso me va a dar la velocidad media en ese intervalo. ¿Sí? Esa es la definición de velocidad media. Ténganlo en cuenta cuando les pidan calcularla. No es la distancia recorrida lo que va a tener que poner acá arriba, sino el desplazamiento, la posición final y la posición inicial. ¿Sí? Entonces, el módulo va a ser el módulo de este vector magenta acá, ¿sí? Que es el módulo del vector desplazamiento dividido el tiempo que tarde, que en este caso serían 4 horas. Eso de 280, que es el módulo del vector desplazamiento, dividido 4 horas, me da 70 km por hora. Esa es la velocidad media que tuve si hice ese viaje de esa manera. ¿Sí?
Bueno, eso es todo como cinemática, como introducción a la cinemática. En la clase que viene, el video que viene, en la misma clase, vamos a hablar de desplazamiento en una dimensión.